Hola, hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar unos minutos, por favor. Bueno, ahora sí, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Gracias por conectarse a esta segunda sesión que hemos organizado desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades para conmemorar los 100 años de un libro fundamental de George Lukács, que es Historia y Conciencia de Clase. Bien, este año, 2023, habría muchas cosas que celebrar. Por ejemplo, también se conmemora el centenario del Instituto de Investigación Social, el histórico instituto que albergó a figuras emblemáticas como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Axel Honneth, entre otros. También habría que conmemorar los 100 años de marxismo y filosofía de Karl Koch, de tal forma que esta fecha es interesante porque se conmemoran varios centenarios, pero hemos escogido el tema de historia y conciencia de clase porque de alguna u otra forma aglutina todas estas preocupaciones. Incluso Lukács estuvo presente en esos primeros años, en 1992, en lo que se denominó la primera semana de trabajo marxista. Ahí estuvo Lucas, Karl Koch, y esos fueron los primeros pasos antes de que se fundara el instituto. Bien, sin más, presentamos a nuestro invitado de hoy a esta segunda sesión, el doctor Roberto Ayala, un sociólogo panameño que vive hace varios años en Costa Rica. Tiene un doctorado en estudios de la sociedad y la cultura por la Universidad de Costa Rica, universidad de la cual es profesor de sociología y también dirigió la importante maestría centroamericana en sociología. Bueno, autor de algunos libros que tengo aquí, como este que verán aquí, Marxismo y Globalización Capitalista, y más recientemente un libro importante sobre la sociología histórica del torrijismo. Bueno, sin más, adelante. Sí, buenos días, Abdiel, profesor Rodríguez. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me ofrece el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, el CIFU, de la Universidad de Panamá, y los profesores Rodríguez y Olmedo Beluche de participar en esta serie de charlas y conferencias sobre historia y conciencia de clase de Georg Lukács. Me parece, en primer lugar, lo primero, me parece que hay que saludar la iniciativa. Como decía ya el profesor Rodríguez, como decía Abdiel, Historia y Conciencia de Clase es un libro importante en el siglo XX, una de las grandes referencias del siglo XX, no solo para el marxismo como corriente de pensamiento, sino incluso hacia afuera del marxismo, como se ha dicho, pensadores no marxistas como Heidegger, por ejemplo, reaccionaron frente a este libro y otros pensadores. Entonces, es un libro que digamos, se inscribe, que tiene una importancia propia, una relevancia propia, historia y conciencia de clase, pero que además se inscribe en la vida y la obra de un pensador también de referencia del siglo XX, uno de los mayores pensadores del siglo XX, Georg Lukács, húngaro de origen, pero de cultura alemana, y digamos que es importante partir de esto, de subrayar, relevar la iniciativa,
la sensibilidad intelectual y política, digamos, de no dejar pasar en blanco el centenario de la publicación de Historia y Conciencia de Clase. Mi situación en este ciclo de conferencias, que son 3, la semana pasada la profesora Diana Fuentes, de México, y la próxima, dentro de 2 semanas, me parece, el profesor italiano Antonino Infranca, que también participa en este ciclo de conferencias, charlas. Bueno, me coloca en una situación peculiar, porque a diferencia de los dos, de la colega y el colega ya mencionados, yo no podría decir que soy un especialista en Lukács. Me aproximo a la obra de Lukács desde una formación, desde una perspectiva marxista general, para evaluar críticamente este trabajo de Lukács. Y cuando digo de una perspectiva marxista general, también hay un elemento particular, porque es la manera como yo me aproximo o entiendo esa perspectiva marxista general. Desde allí, entonces, me aproximo a la obra de Lukács, y en particular a este texto, ¿no? Historia y Conciencia de Clase, que como todo estudioso marxista, y más allá, como buena parte de la intelectualidad del último tercio del siglo XX, último quinto del siglo XX, muchos de nosotros leímos Historia y Conciencia de Clase hace mucho tiempo. En mi caso, mi primera lectura de historia de este libro fue en el año 83, ¿no? De ahí tengo notas y subrayados en el texto. Y bueno, a lo largo de la vida uno ha vuelto a revisar el legado de Lukács, el legado controversial, polémico, todo el debate que se ha desarrollado a lo largo de su obra, de sus distintos, una obra extensa, una vida larga y muy productiva, pero también atravesada por una situación dramática, por un halo dramático que recorre toda la vida de Lukács, a lo que me voy a referir en breve algo. Voy a decir algo sobre eso, pero digamos que a lo largo de estos 40 y tantos años, 45 años, uno constantemente, digamos, cada cierto tiempo volvía a revisar el debate sobre Lukács, las obras de Lukács, las contribuciones de Mijaílovich, por ejemplo, en mi caso personal han sido muy importantes, ¿no? Y de otros, ¿no? El famoso texto de Conversaciones con Lukács, elaborado por Leo Koffler y otros pensadores, Abendroth, etcétera, etcétera. El debate Lukács, ¿no? Ha sido una presencia, digamos, recurrente en el debate marxista. Entonces, eso, en primer lugar. En segundo lugar, decir que, bueno, aproximarse a el examen crítico de un trabajo como Historia y Conciencia de clase, elaborado por un intelectual, un pensador como Lukács, no es fácil. No es fácil porque Lukács es un autor con una trayectoria, decía hace un rato, dramática, ¿no? En general, ¿no? Ya sabemos los avatares de la vida de Lukács, ¿no? Su adhesión, digamos, relativamente tardía al marxismo en los agitados y extraordinarios años 17, 18, 19, ¿no? Cuando Lukács, ¿no? Cuando Lukács adhiere al marxismo en el año 17, en los años 17, 18, ya es un intelectual de reconocimiento, de fuste, ya es conocido internacionalmente, tiene un nombre propio, es un intelectual ya maduro, con una trayectoria, etcétera, etcétera. Y es un caso interesante, este elemento de peculiar y relativamente inusual, de un intelectual ya con formación, con trayectoria, con reconocimiento, que adhiere tardíamente al marxismo a los 33 años, digamos, más o menos, es llamativo,
No es solo una anécdota, en el sentido de que la casi totalidad de los grandes intelectuales marxistas habían adherido al marxismo antes de los 18 años, a una edad muy temprana. Lukács lo hace tardíamente, y eso es interesante, no porque sea una anécdota, sino porque tiene implicaciones a la hora de valorar la obra de Lukács, y en particular una obra muy importante que le dio prestigio y resonancia internacional dentro del marxismo y fuera del marxismo, como Historia y Conciencia de Clase. Es decir, el hecho de que Historia y Conciencia de Clase sea una compilación de escritos de los años 19 al 22, cuando de un intelectual que cuando adhiere al marxismo ya tiene una trayectoria con textos importantes publicados como La teoría de la novela, El alma y las formas, etcétera, y escritos menores, ¿no? Es relevante para abordar, a la hora de abordar críticamente la obra de Lukács y en particular Historia y Conciencia de Clase, ¿no? ¿Quién es entonces Georg Lukács? Bueno, la profesora Fuentes la semana pasada había dado una serie de elementos biográficos de la biografía intelectual de Lukács, que yo solo repaso rápidamente, pero que son relevantes, muy decisivos para el análisis de Historia y Conciencia de Clase. Hay que decir que Lukács, bueno, es un intelectual húngaro, pero de formación alemana, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Lukács escribe casi toda su obra, y lo más importante y más relevante, en alemán, ¿no? Había estudiado en Alemania, con Simmel y con otros profesores alemanes, había participado del Círculo de Heidelberg, capitaneado por Max Weber, ¿no? Todo ello en los años que transcurren entre 1908, 7 y 1917, ¿no? Entonces es muy importante para entender Historia y Conciencia de Clase establecer estos antecedentes, ¿no? La pregunta sería, para no extenderme demasiado en este punto, la pregunta clave que alguien que se aproxima a Lukács y a Historia y Conciencia de Clase tendría que ser, ¿cómo se proyecta esta biografía intelectual temprana del joven Lukács en un trabajo como Historia y Conciencia de Clase? Repito, La teoría de la novela se publica, si mal no recuerdo, en 1916, y los primeros ensayos de Historia y Conciencia de Clase son del 19. Es decir, media entre un Lukács todavía no marxista, en teoría de la novela, y el Lukács ya marxista, median 3 años, ¿no? No cabe duda de que se trata de alguien, Lukács, un tipo inusual, con una inteligencia inusual, y un intelectual enormemente dotado, ¿no? Pero de todas maneras es un hecho que los ensayos de Historia y Conciencia de Clase todavía están muy próximos del periodo, digamos, previo a su adhesión al marxismo de Lukács. Y en este periodo, el Lukács joven, digamos, se mueve en un medio intelectual, el alemán, un medio intelectual peculiar, ¿no? De fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que por cierto, Mijaíl Lovi ha examinado de manera brillante, en mi opinión, en un libro notable como es para una sociología de los intelectuales revolucionarios, que está enfocado en Lukács, pero que también se ocupa de otro gran intelectual marxista del mismo periodo y sometido a las mismas influencias, como Ernst Bloch. Este examen bueno, que realizan varios autores, pero que tengo como referencia el trabajo de Lovi, también, por ejemplo, István Mesaro se ocupa de eso en su libro sobre Lukács, pero tomando como referencia el texto de Lovi, digamos, es muy interesante el hecho de esta fotografía, ¿no?, que se toma de el clima intelectual alemán de fin de siglo, ¿no?, y comienzo del siglo XX,
atravesado por una serie de influencias que tienen presencia variable en Lukács, en el Lukács joven, como son, por ejemplo, una influencia muy importante, que es el neocantismo de finales del siglo XIX, que tuvo una influencia general en Alemania muy importante, probablemente la más relevante de finales del siglo XIX, sea el neocantismo, ¿no? Mientras en Francia todavía tiene mucho peso el positivismo organicista, mientras en Gran Bretaña el empirismo tradicional anglosajón sigue siendo ampliamente hegemónico, ¿no? En las variantes mediadas por los pensadores británicos del siglo XIX, como Bentham, como Stuart Mill, etc., y la influencia de Darwin, obviamente, general. Entonces, Alemania tiene un marco cultural intelectual peculiar, ¿no? Marcado por el neocantismo, por un lado, pero combinado con otra influencia muy importante en el final del siglo XIX alemán, que es el neorromanticismo, al que me voy a referir charla en esta intervención. Esta combinación de neocantismo y neorromanticismo que se da, que impregna el clima intelectual, cultural de Alemania a finales del siglo XIX, tiene una influencia muy importante sobre muchos pensadores, ¿no? Que luego van, por su vez, a incidir sobre la formación de Lukács, ¿no? Me estoy refiriendo, para abreviar, básicamente, a pensadores, a los sociólogos alemanes, ¿no? A la sociología alemana de influencia neorromántica y neocantiana en proporciones variables, conformada por tres autores de gran relevancia en la historia de la sociología y de la filosofía, como son Tönnies, Simmel y Weber, ¿no? Los dos primeros, Tönnies y Simmel, tuvieron una importante influencia en la formación de Lukács, ¿no? Tönnies a partir de, digamos, Tönnies, que digamos para algunos pasa por ser el fundador de la sociología alemana, una sociología que tiene una fuerte impronta filosófica, de pensamiento social, de filosofía social. Bueno, Tönnies es el fundador y tiene influencia sobre todos los demás, sobre Simmel, sobre Weber, y por supuesto sobre Lukács y también sobre Ernst Bloch, y toda una camada brillante de intelectuales, sociólogos y filósofos alemanes de comienzo del siglo XX. En el caso de Simmel, tiene también una fuerte influencia sobre Weber fue, sobre Lukács. Lukács fue estudiante así como Bloch y Mannheim, y Karl Mannheim fueron estudiantes de Simmel en Berlín, y no solo fueron estudiantes, fueron discípulos, es decir, a lo largo de toda su vida, con oscilaciones, digamos, siempre reconocieron la influencia, la impronta de Simmel en sus años mozos, en sus años tempranos. ¿Por qué es importante la influencia? No es un problema esto de discutir influencias intelectuales de manera formal, sino en la medida en que inciden en la personalidad intelectual de Lukács y sobre todo de Lukács de Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Por ejemplo, Tönnies es en Tönnies hay claramente una referencia neorromántica, ¿no? Una fuerte referencia neorromántica en Tönnies que de alguna manera tiñe, ¿no? Las actividades del círculo de Heidelberg, ¿no? En Simmel, la impronta neocantiana es fuerte, pero también elementos neorrománticos que se pueden detectar, por ejemplo, en un libro importante como La filosofía del dinero, donde Simmel se desmarca del análisis del capitalismo realizado por el marxismo, por Marx, por Engels, etcétera, y los marxistas, y se enfoca más bien
en una crítica cultural del capitalismo, ¿no? Este elemento de la crítica cultural del capitalismo, que tiene resonancias neorrománticas, que tiene vínculos con el neorromanticismo, va a tener un peso relevante en la formación de Lukács. Y finalmente, para no ir más allá, para no hablar de la relación de Lukács con Cassirer, con Bildeband, con Riquet, etcétera, etcétera, pero para enfocarme en las influencias más directas, digamos, el vínculo de Lukács con Max Weber también, ¿no? Una lectura con cierto detenimiento de historia y conciencia de clase va a detectar una clara influencia remanente de Weber en Lukács, no solo por las citas directas que hace, sino por las referencias directas, sino también por el concepto de racionalización que predomina en Lukács, en Historia y Conciencia de Clase, las referencias al concepto de burocratización, ¿no? Cierto tono pesimista, que es muy característico de Max Weber, de la sociología de Max Weber, en el caso de Weber, esta recepción trágico-fatalista, pesimista del capitalismo, ¿no? Que claramente está presente en Max Weber y que hace que y que tiene que ver con la personalidad intelectual de Max Weber y sus relaciones con el neorromanticismo y las influencias relativas al neorromanticismo, que son, qué sé yo, básicamente Schopenhauer, Nietzsche, ¿no? Kierkegaard, ¿no? Novalis. Es decir, es todo un clima intelectual que de alguna manera, como decía hace un rato, impregna, ¿no? El clima intelectual cultural del pasaje de siglo en estos grandes intelectuales y fundadores de la sociología alemana, como, repito, Toni Simmel y Weber, todos los cuales, pesos variables, tuvieron influencia en la formación de Lukács. Entonces, insisto en esto, el neorromanticismo es porque aquí hay un elemento importante en el análisis de historia y conciencia de clase, que es precisamente esta relación de Lukács. ¿Cuánto pesa la relación de Lukács con el neorromanticismo? ¿O cuánto pesa la beta neorromántica, ¿no? En la formulación de los ensayos que componen Historia y Conciencia de Clase? Se podría decir entonces, eso nos lleva a tratar de precisar un poco a qué nos referimos con neorromanticismo, ¿no? En primer lugar, cuando neorromanticismo, el término neorromanticismo se compone a partir de un prefijo, el neo, lo cual significa que hubo un romanticismo previo al neorromanticismo, ¿no? Y eso nos lleva a un segundo problema, es cuál es la diferencia entre el romanticismo y el neorromanticismo. Bueno, el romanticismo alemán, en particular, no solo, pero claramente el alemán, de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, ¿no? Que despunta con el movimiento del Sturm und Drang, ¿no? De fines del XVIII, y que se realiza en autores como Schiller, como Novalis, ¿no? El mismo Hölderlin, todos los cuales tuvieron una fuerte, el joven Schlegel, autores, todos los cuales que de una u otra manera tuvieron una cierta influencia mayor o menor sobre Hegel. Y Hegel es un autor importante porque el propio Lukács asume en Historia y Conciencia de Clase que su principal referencia intelectual, aparte de Marx, en ese contexto de la escritura de los ensayos que componen el libro, es Hegel, ¿no? De hecho, el objetivo declarado de Historia y Conciencia de Clase, según Lukács, es recuperar, ¿no? La relación de Hegel con el marxismo, la importancia de Hegel para la renovación o la recuperación de los aspectos más críticos de lo que Lukács llama marxismo dialéctico, ¿no? Que es un tema al que también espero poder referirme un poco más adelante. Entonces, digamos que ese final del siglo XVIII, en el que se configura el romanticismo alemán como una corriente potente de pensamiento y que mantiene su poderosa influencia
hasta la segunda o incluso comienzo de la tercera década del siglo XIX en el mundo alemán, para luego entrar en una especie de ocaso, pero no desaparición. El movimiento romántico tiene características muy importantes, ¿no? Para entender el siglo XIX y hasta el presente, ¿no? La contemporaneidad de la modernidad burguesa, ¿no? Primero, el romanticismo es, como se ha dicho muchas veces, una reacción al movimiento de la Ilustración, ¿no? El movimiento ilustrado, ¿no? Es una virulenta reacción negativa a la Ilustración. Los románticos se levantan contra la Ilustración. Y esto quiere decir un rechazo de toda la concepción del racionalismo abstracto, del individualismo, de todas las características que componen la Ilustración, ¿no? La ruptura con el pasado, que caracteriza mucho a los ilustrados, ¿no? La prácticamente demonización del pasado que hacen los ilustrados, del pasado supersticioso, religioso, ¿no? De dominación, de hegemonía y control totalitario de la Iglesia Católica, del antiguo régimen. Entonces, el romanticismo, para abreviar, es una reacción virulenta contra la Ilustración y un intento contra el desencantamiento, para utilizar una expresión muy conocida, célebre de Max Weber, contra el desencantamiento del mundo que produce la Ilustración, ¿no? Introduciendo estas características de racionalidad abstracta, de mecanización, de individualismo, de cálculo, pensamiento, en pocas palabras, desencantado. Por oposición a la Ilustración, el romanticismo se decanta por la defensa de lo interior, el sentimiento, la poesía contra la novela, lo íntimo, en fin, lo tradicional, lo orgánico, el medioevo en general, con variaciones, pero en general la reivindicación del medioevo, el catolicismo, la mística, todos estos elementos, y subrayo, cosa que me parece curiosa, esta defensa de la poesía versus la novela considerada como una forma literaria típicamente burguesa, mientras que la poesía es la expresión de la intimidad, del sentimiento, de la emoción, ¿no? del autor, ¿no? Del alma del creador, ¿no? Del genio, etc. Todos estos temas que caracterizan al romanticismo, ¿no? Que son un rechazo de la Ilustración y por extensión de la Revolución Francesa, ¿no? Una reivindicación también de la continuidad. Por tanto, mientras que los ilustrados plantean rupturas con el pasado, ¿no? Sustituir la superstición y la religión por la razón abstracta, el individualismo, etcétera, etcétera, el romanticismo reivindica la continuidad de la historia, ¿no? Mientras que la Ilustración significa civilización, ¿no? Para los románticos, el pasado añorado significa comunidad, ¿no? Significa cultura, ¿no? Significa el alma, ¿no? De los individuos y de la sociedad. Y eso nos lleva a una reivindicación del mundo premoderno, feudal, ¿no? Auténtico, natural, orgánico, ¿no? Versus el carácter artificial, ¿no? De la modernidad burguesa. Es decir, en el romanticismo surge un rechazo del nuevo mundo capitalista burgués que está naciendo, en curso de ser alumbrado, y de pegar un salto con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial al final del siglo XVIII, ¿no? Lo paradójico de esta situación es que, a pesar de que el romanticismo claramente en su vertiente principal
es una corriente de pensamiento conservadora, tradicionalista, ¿no? Y en algunos pensadores claramente reaccionaria, claramente reaccionaria, no en todos es reaccionaria, pero sí con un claro tono conservador como característica central, ¿no? Lo paradójico de esta situación es que justamente por esa determinación de criticar y de esa repulsa a la Ilustración y su corte histórico, el corte histórico que producen los ilustrados, lleva a los románticos a formular una crítica al capitalismo, ¿no? Y esto es interesante porque muestra cómo la historia no se despliega de manera lineal, y tampoco el pensamiento, el desarrollo del pensamiento. Muestra los avatares, las paradojas y el carácter contradictorio del desarrollo del pensamiento, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Muy interesante, en el sentido de que pensadores conservadores, ¿no? Sumidos en una nostalgia, una añoranza del pasado, idealizado, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de un pasado medieval, con un poder descomunal de la Iglesia Católica, de la aristocracia civil, de la monarquía absoluta, ¿no? Con todo lo que eso implicó, ¿no? Con todo lo que eso implicó, ¿no? Para la gran masa de la población, sumida en ignorancia, la superstición, etcétera, etcétera. Sin embargo, los románticos tienden a desarrollar una añoranza por un pasado idealizado, romantizado, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero esto les permite, paradojalmente, desarrollar una importante crítica del capitalismo. Ir más allá, ¿no? Les permite ir más allá, en términos críticos, que los pensadores, digamos, burgueses, comillas, ilustrados, que tendían más bien a hacer la apología de la nueva época social, del nuevo mundo que estaba surgiendo, ¿no? O por lo menos a reducir el perfil crítico con respecto a... Un pensador no alemán, que es emblemático de este periodo, de la segunda mitad del siglo XVIII, es Rousseau. Rousseau no es exactamente un romántico, pero hay elementos románticos en el pensamiento claros, ¿no? Es una especie de prerromanticismo, ¿no? Que tuvo una influencia muy importante en el ámbito alemán. Nunca hay que olvidar que en la segunda mitad del siglo XVIII el mundo intelectual francés tenía todavía una importante influencia sobre el mundo cultural alemán, y Rousseau tuvo un impacto muy fuerte en pensadores como el mismo Kant, por ejemplo, ¿no? Y en los prerrománticos o románticos del Sturm und Drang, etc. Hay elementos importantes de romanticismo en Rousseau, ¿no? Y que tienen que ver con esto, con las primeras reacciones adversas al ascenso del capitalismo, ¿no? Al ascenso, ¿no? Al asalto a los cielos de la sociedad burguesa. Y que se pueden ver en un texto como el texto sobre la desigualdad entre los hombres de Rousseau, y que, repito, en pocas palabras, impregna la cosmovisión neorromántica. Aquí tenemos una paradoja muy importante, ¿no? Por un lado, el neorromanticismo es una crítica conservadora. El romanticismo, por la combinación de sus elementos y su situación peculiar, acaba elaborando una crítica anticapitalista muy importante, ¿no? Ético-estética, conservadora, y que idealiza el pasado, ¿no? Eso echa raíces en Alemania, en particular. También es importante subrayar por el rezago del desarrollo capitalista alemán con respecto a Italia, con respecto a Francia y sobre todo a Inglaterra en finales del siglo XVIII y durante toda la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Este rezago del desarrollo capitalista alemán, en parte vinculado a la ausencia de un Estado unificado alemán, como también pasaba en Italia,
¿no?, que es uno de los elementos que permite entender el rezago histórico alemán e italiano, permite entender la profundidad del arraigo y el despliegue del romanticismo en Alemania. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, desde la tercera década del siglo XIX en adelante, el impetuoso ritmo de despliegue de las relaciones capitalistas y el capitalismo industrial, de la urbanización, ¿no?, como dimensión socioespacial de la industrialización, se tornan la realidad del siglo XIX. El siglo XIX es el siglo burgués por excelencia, el siglo del capitalismo industrial, el siglo el salto en el crecimiento de las ciudades, del mundo urbano industrial, con todo lo que eso implica sociohistóricamente, socioculturalmente, de cambios relevantes. Es decir, la mentalidad urbana es muy diferente de la mentalidad rural, ¿no? Es decir, el cambio sociocultural, es decir, económico, político, de estructura social, de las subjetividades que se opera en Europa entre 1790 y 1790 y 1830, 40, unos 40, 50 años, es enorme, ¿no? Es un cambio de época y una época de grandes cambios, ¿no? Percibida por los grandes teóricos de la época, entre ellos Hegel. Hegel, por ejemplo, es uno de los grandes pensadores, no del siglo XIX, de todos los tiempos, claramente está consciente de que está viviendo y está entrando en un mundo nuevo desde el comienzo del siglo XIX. Y esta certidumbre, esta conciencia, comienza a permear toda Europa, sobre todo en aquellos países más adelantados en el desarrollo del capitalismo, como los ya mencionados, Inglaterra y Francia, un poco menos en Alemania. Sin embargo, tiende a imponerse. Y eso explica el ocaso del romanticismo en las décadas intermedias del siglo XIX, con el ascenso del optimismo burgués, del optimismo de los intelectuales que hacen parte de ese medio social en que el capitalismo se desarrolla de manera espectacular, acelerada. Estamos hablando de que en la primera mitad del siglo XIX ocurren cambios extraordinarios tecnológicos, como el ferrocarril, ¿cómo se llama?, el telégrafo, el barco a vapor con quilla de acero. Es decir, hay una transformación. Es decir, bastaría con solo marcar el hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad podemos ver un vehículo que se mueve sin ser arrastrado por un animal o por un ser humano. Es decir, el impacto que tuvo el ferrocarril, el cable, el barco a vapor en la vida de las personas de la primera mitad del siglo XIX es difícil de precisar hoy, de concebir, porque es mucho mayor el impacto que, por ejemplo, por ejemplo, el Internet hoy, ¿no? Es decir, en esa época nadie había visto un barco moverse sin velas, nunca, nunca. O un carro moverse sin que algo lo tirara. Era una cosa, incluso para algunos, demoníaca. El impetuoso desarrollo del capitalismo y las brillantes innovaciones tecnológicas, hacen con que el romanticismo entre en una especie de ocaso. Sin embargo, para abreviar, sobre el final del siglo XIX sobreviene otra vez una situación social, general, favorable para el desarrollo, para el retorno del romanticismo, sobre la base de los primeros elementos de desencanto con el capitalismo, de desilusión con el capitalismo. Es decir, a partir ya de las décadas 70, 80, 90 del siglo XIX, comienzan a aparecer con toda claridad el lado oscuro, siniestro del capitalismo, ¿no? Y que se manifiesta en distintos niveles, dimensiones, etcétera, etcétera. Por un lado, el hacinamiento en las ciudades industriales inglesas, como Manchester, como Birmingham, etcétera, ¿no? Y por otro lado, las elaboraciones intelectuales críticas del capitalismo que comienzan a alcanzar una gran difusión
eh, las concepciones anarquistas de autores como Bakunin, ¿no? Autores como Lassalle, ¿no? Las críticas al capitalismo en general, y particularmente la obra de Engels y de Marx, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista de la realidad concreta, inmediata, como de las elaboraciones intelectuales, el final del siglo está marcado por el inicio del debate sobre este lado, ¿no? Digamos, el lado siniestro del capitalismo, ¿no? El que tiene que ver con la enorme desigualdad social, con enorme pobreza, ¿no? Que genera el hacinamiento en los barrios obreros de las ciudades industriales, y este complejo de elementos, ¿no? Eh, este, es lo que explica, por ejemplo, un fenómeno extraordinario, dramático, como fue el hecho de que más de 50 millones de europeos abandonaran el continente en un lapso de 70, 80 años, entre el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Es decir, tratar de entender cómo las motivaciones y el drama, incluso la logística, ¿no? que se requiere para trasladar en las condiciones de comunicaciones y tecnológicas de la época, 50, 60 millones de personas de Europa hacia los llamados países nuevos, en las condiciones tecnológicas de transporte y comunicación de la época, es un reto sociológico entender ese descomunal fenómeno, ¿no? Pero que es un indicador contundente de las terribles condiciones que se vivían en Europa, justo en el momento en que en el momento más brillante de desarrollo del capitalismo, ¿no? Con una explosión, un salto en el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? de la riqueza material, y y de brillantes innovaciones tecnológicas, como las ya mencionadas, pero también cosas como la electrificación, la domesticación de la electricidad, digamos, ¿no? De la producción de energía eléctrica, el alumbrado de las ciudades, ¿no? El uso del petróleo, el hierro, el acero, en fin, todo lo que tiene que ver con la civilización industrial durante el siglo XIX. Entonces, esta situación, digamos, peculiar del capitalismo, de la segunda mitad del siglo XIX, es lo que da lugar a un elemento fundamental de la caracterización del capitalismo que realizan Marx y Engels, su carácter contradictorio, ¿no? El capitalismo no es, ¿no? una pura perversidad, no es pura irracionalidad, pero tampoco es, ¿no? Tampoco es la versión apologética que elaboran los pensadores liberales del siglo XIX. El capitalismo no es, para Marx y para Engels, desde el Manifiesto Comunista, y antes incluso, el capitalismo tiene este carácter contradictorio. Tiene un costado luminoso y tiene un costado siniestro, ¿no? El costado siniestro, el costado luminoso tiene que ver con la explosión de la riqueza material, de las posibilidades humanas, de conocimiento y control del entorno, etcétera, etcétera. El lado siniestro tiene que ver con la apropiación privada de los medios de producción de riqueza, ¿no? La explotación del trabajo humano, y también los elementos digamos, de destrucción del ambiente, ¿no? Del entorno natural. Entonces, aparte de las distintas formas de opresión vinculadas a la explotación capitalista, como son el racismo, la discriminación que padecen las mujeres, etcétera, etcétera. Este complejo contradictorio de características es lo que es el capitalismo del siglo XIX, ¿no? Y es a esta situación que responde el surgimiento del neorromanticismo. ¿Qué es el neorromanticismo por oposición al romanticismo? Bueno, el neorromanticismo incorpora esa crítica al capitalismo, esa crítica, ese anticapitalismo ético-estético, cultural, del romanticismo, pero con una diferencia, varias diferencias, pero con una muy importante, ¿no?
al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya está claro que por más que los autores neorrománticos, los pensadores neorrománticos compartan la añoranza del pasado, la nostalgia con respecto al pasado, expresado en el éxito de contraposiciones como comunidad, sociedad, entonis, ¿no? O otras expresiones de ese eco de nostalgia con respecto al pasado, que se expresa en el uso de términos como lo orgánico, ¿no? Lo íntimo, lo interior, el alma, etcétera, etcétera, ¿no? Que se expresa en ese mundo categorial, en esa familia de nociones, que está presente en todos los autores neorrománticos de finales del siglo XIX. Sin embargo, lo que separa el neorromanticismo claramente de la primera época romántica es la resignación, ¿no? La comprensión de que el capitalismo ya no es reversible, que es una realidad irreversible el capitalismo, y que de una u otra manera hay que acomodarse, hay que aceptarlo, aunque sea trágicamente, aunque sea de manera fatalista, ¿no? Y con un cierto tono pesimista, cosa que está presente en todos los sociólogos de influencia neorromántica, la sociología alemana, ya mencionados, ¿no? Con distintos pesos, ¿no? No se puede decir que Max Weber sea un autor neorromántico, pero hay elementos neorrománticos, una influencia neorromántica claramente en Weber, ¿no? Que pasa por la influencia de Nietzsche, ya mencionaba, la influencia de Nietzsche y algunos otros pensadores, ¿no? De la segunda del siglo XIX, ¿no? Vinculados a el romanticismo. Entonces, ya está. El neorromanticismo incorpora temas románticos, un estado de ánimo, ¿no? Pero sobre la base de la aceptación trágica, ¿no? del capitalismo. Y eso lleva a una cierta actitud pesimista, ¿no? Un cierto halo, una cierta bruma pesimista que tiñe el mundo intelectual y cultural alemán de finales del siglo XIX, ¿no? Ahí, repito, la impronta de Nietzsche es indiscutible, ¿no? No se puede evadir la impronta de Nietzsche. Lukács. Bueno, Lukács e Historia y Conciencia de Clase de alguna manera hacen parte de este clima, ¿no? Y ahora me voy a referir un poco, entonces, pocas palabras, la crítica romántica o neorromántica al capitalismo tiene que ver con valores tradicionales, valores sociales, económicos, culturales, religiosos, tradicionales que el romanticismo recupera. ¿Qué tiene esto que ver con Lukács? Bueno, Lukács viene de ese ambiente. ¿Cómo se expresan en Historia y Conciencia de Clase? A ver, Historia y Conciencia de Clase es un libro importante, un libro fundamental para la corriente marxista de pensamiento y para el mundo intelectual en general, ¿no? Pero acá hay elementos que valdría la pena precisar. El Lukács Historia y Conciencia de Clase es un Lukács que ha adherido al marxismo, pero en el cual persisten fuertes influencias neorrománticas e incluso neokantianas, ¿no? Y eso hace a la lectura de Historia y Conciencia de Clase. ¿Cómo leer Historia y Conciencia de Clase hoy? Bueno, para leer Historia y Conciencia de Clase hoy habría que tomar en cuenta algunos elementos de inteligibilidad o criterios de lectura. Uno, Lukács es un pensador complejo y complicado, ¿no? Y también lo es Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Lukács es un autor que tiene una vida dramática, ¿no? En primer lugar, la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Revolución Rusa, las aspiraciones del mesianismo utópico, de la Alemania, del izquierdismo alemán de comienzo de la década de los 20, el ascenso del estalinismo, la caída del estalinismo, es decir, la Revolución Húngara de 1956. La vida de Lukács está atravesada por una inusual confluencia
concurrencia de momentos extremos, momentos en varios de los cuales pudo llegar a perder la vida, ¿no? Estuvo preso varias veces, ¿no? Perseguido, etcétera, ¿no? Es una vida dramática. Historia y conciencia de clase no lo es menos. ¿Cómo leer Historia y conciencia de clase hoy? Bueno, en primer lugar, el contexto. Historia y conciencia de clase es un libro que hay que leerlo sabiendo, teniendo conciencia de que está extremadamente influenciado por el momento político, histórico-político y social en que se escribe. En general, desde una perspectiva de sociología del conocimiento, toda obra, toda forma de pensamiento, todo conjunto de ideas está en relación con el momento en que, en que surge, ¿no? La situacionalidad de la que emerge. Algunas de esas obras, por su potencia intelectual, por sus méritos artísticos, van a sobrevivir a las condiciones en que se produjeron. Y esas son las grandes obras intelectuales y artísticas de la historia, ¿no? La mayoría no lo consigue, unas pocas sí, pero consigan sobrevivir a su época o no, la producción intelectual y artística hay que situarla en el contexto de su producción. Bueno, Historia y conciencia de clase tiene un contexto político-social extremo, marcado por un evento inédito en la historia de la humanidad, el triunfo de la revolución bolchevique de octubre de 1917. La revolución de octubre es uno de los eventos históricos, es un evento histórico universal. Es uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la modernidad burguesa y seguramente la historia humana, en el sentido de que inaugura el primer proyecto, el principal proyecto de emancipación social jamás intentado por la humanidad, ¿no? Es decir, las expectativas emancipatorias que la revolución bolchevique, la revolución rusa, la revolución de octubre, anima y desata en el mundo entero, marcando todo el siglo XX y hasta el presente, tiene relación con eso, con el significado potencial que está inserto en el triunfo de la Revolución de Octubre, que es la posibilidad, el comienzo de la construcción de una sociedad emancipada, ¿no? Una aspiración humana que recorre miles de años de historia humana desde el surgimiento de la civilización, ¿no? La mayor parte de las religiones están vinculadas con esta aspiración utópica de superación de la desigualdad social y de la explotación del trabajo, de la comunión de los bienes. De una u otra manera, todas las utopías están vinculadas con esta aspiración. Bueno, la Revolución Rusa, para no extenderme más en esto, es la entrada de la utopía en la historia. Podemos utilizar esa fórmula. La Revolución Rusa es la entrada de la utopía en la historia. Nada más, nada menos. Y eso explica las enormes expectativas que levantó, la fuerte corriente de adhesión que generó en el mundo, en Europa y en Alemania, y particularmente en Hungría. Quiere decir que buena parte de los intelectuales críticos influenciados por el neorromanticismo en Hungría, de influencia alemana, nunca hay que olvidar que Hungría era parte del Imperio Austrohúngaro, adhirieron al Partido Comunista en los años 1918 y 19, con el final de la Primera Guerra Mundial, Lukács entre ellos. Entonces, para leer Historia y conciencia de clase hay que tomar en cuenta el contexto de la situación política extremadamente polarizada a partir de la Revolución Rusa, el contexto dramático de los 15 millones de muertos de la Primera Guerra Mundial, también hay que tomar en cuenta, se calculan 20 millones de muertos adicionales, producto de lo que se llamó en la época la gripe española, ¿no? Una pandemia similar a la que hemos vivido en los últimos años, en nuestros tiempos, pero que en aquella época, con mucha menos preparación y recursos, produjo una enorme cantidad de muertes, una situación extremadamente dramática. Pero además hay que decir que Historia y conciencia de clase, aparte de los elementos de contexto, incorpora otra situación, otros elementos.
la peculiar formación de Lukács, repito, la influencia del neorromanticismo, del neocantismo, que todavía está presente, la influencia de Hegel. Hay que decir que uno de los motivos declarados de Historia y Conciencia de Clase, según Lukács, fue recuperar la presencia de Hegel en el marxismo, y dialectizar el marxismo a partir de esa recuperación de Hegel, que es uno de los grandes aportes de Historia y Conciencia de Clase, y que explica su resonancia posterior, su gran influencia, ese intento de recuperar a Hegel, que es debatible, porque hay que decir, lo digo rápido, porque el tiempo apremia, pero hay que decir que el Lukács de Historia y Conciencia de Clase sigue siendo más hegeliano que marxista. Eso es un problema importante a la hora de leer críticamente Historia y Conciencia de Clase, examinar Historia y Conciencia de Clase. Es más hegeliano que marxista. Y hegeliano en un cierto sentido, en el sentido en que Lukács recupera a Hegel o reivindica a Hegel desde una impronta neorromántica. Digo esto y lo adelanto de una vez antes de que se me quede en el tintero. Una de las peculiaridades del hegelianismo de Lukács es que de alguna manera recorta a Hegel, porque deja de lado, el Hegel de Lukács es básicamente el Hegel de la fenomenología del espíritu, pero que deja de lado sobre todo la dialéctica de la naturaleza de Hegel, esta dimensión del problema de las preocupaciones de Hegel y de la concepción de la dialéctica. Ese es un elemento importante para después. Entonces, el hegelianismo peculiar de Lukács, ¿no? La influencia remanente del neorromanticismo, e incluso todavía residual del neocantismo, que están presentes en Historia y Conciencia de Clase, y finalmente un motivo muy importante, decisivo para leer Historia y Conciencia de Clase, que es el politicismo de Lukács. Lukács tiene una motivación, digamos, muy fuertemente político-revolucionaria en Historia y Conciencia de Clase, que explica buena parte de las definiciones y aproximaciones conceptuales que hace Lukács en el libro. Por ejemplo, ¿no? Mijail Lowy y otros autores han dejado muy claro el hecho de que todavía en Historia y Conciencia de Clase se puede percibir una fuerte, un claro estado de ánimo mesiano utópico, el izquierdismo utopista comunista de Lukács, ¿no? Lukács escribe Historia y Conciencia de Clase y publica el libro en un momento en que es una de las principales figuras de la corriente que se conoció como el izquierdismo, el internacional comunista, ¿no? Corriente con la que Lenin polemizó, y que publican una revista Comunismus, donde se aglutinan, en alemán, esta corriente izquierdista, de la cual, como decía Lukács, es el izquierdismo voluntarista, subjetivista, el revolucionarismo, ¿no? Utópico mesiánico de Lukács, y Bloch también en este periodo, se expresa con toda claridad en Historia de Conciencia de Clase, combinado con otro elemento que hay que tomar en cuenta a la hora de leer las obras de Bloch, Lukács y otros, que es el mesianismo judío. Con más peso en Bloch que en Lukács, pero que también cumplió un papel en el joven Lukács, el mesianismo judío, la mística, es decir, todos esos elementos están presentes en una composición compleja y variable a lo largo del tiempo. Se combinan todo eso con la adhesión al marxismo. Entonces es un complejo. Otro autor muy importante, muy interesante de la época es Walter Benjamin, ¿no? Donde todos estos elementos también se expresan de una manera igualmente peculiar, ¿no? Entonces, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta cuando se lee Historia y Conciencia de Clase. Historia y Conciencia de Clase es un libro importante para el marxismo y más allá del marxismo, pero en este punto me gustaría resaltar dos aspectos polémicos, ¿no? Con el libro, ¿no? Y las valoraciones que han hecho especialistas muy importantes en Lukács, y de los que uno se ha nutrido para acercarse al análisis de la obra, como Mijail Lowy, o incluso Antonino Infranca, que dentro de 2 semanas estará con ustedes en este mismo ciclo de ceremonia.
y en particular una afirmación, ¿no? Más allá de todo lo que han aportado estos especialistas como Infranca, como Lovi, etcétera, o el mismo Mesaros, para estudiar la obra de Lukács, hay una afirmación que siempre me llamó la atención y con la que no estoy de acuerdo, que es cuando se dice que Lukács es el más importante filósofo marxista después de Marx, ¿no? Bueno, esa es una afirmación que es claramente controvertible por distintas razones. Lo digo rápidamente. El principal filósofo marxista después de Marx es Engels, ¿no? Claramente, ¿no? Si uno, esto es importante, esta discusión no es un problema de prestigios intelectuales, ni de jerarquías, ni de egos, ¿no? Ni de gustos personales. El tema este es una discusión importante. Cuando alguien dice, Lukács es el más importante filósofo marxista después de Marx, esta afirmación es importante en relación con el desarrollo del pensamiento marxista, ¿no? El marxismo es una corriente de pensamiento que tiene 170 años de historia, es un pensamiento abierto, no es una doctrina, ¿no? Es un proceso en construcción. El marxismo es un proyecto de pensamiento teórico-metodológico en construcción. Los fundadores siguen siendo fundamentales, Marx y Engels, pero los continuadores y los contemporáneos, el marxismo no se reduce a los fundadores. El marxismo es el conjunto de los aportes y los debates y las discrepancias formuladas por los fundadores, los continuadores y todos los contemporáneos, ¿no? El marxismo no es una doctrina, es una corriente de pensamiento abierto. Y como es una corriente de pensamiento abierto, necesita dialogar polémicamente con lo mejor del pensamiento y la investigación científica contemporánea, pasadas y contemporáneas, ¿no? Entonces, por eso es que desde cierta perspectiva, en el mundo del pensamiento marxista, no conviene hablar de marxismo ortodoxo ni heterodoxo. No se trata de ortodoxias ni de heterodoxias, se trata de un marxismo vivo. El marxismo es una corriente de pensamiento en construcción, a partir de los pilares establecidos por los fundadores, que está siempre sujeto a actualización, a revisión, ¿no? Para mantener el poder explicativo del marxismo, del marxismo como cosmovisión. Entonces, en ese sentido, el análisis de los límites de la envergadura y los límites de historia y conciencia de clase, del Lukács de historia y conciencia de clase, ¿no? El Lukács de historia y conciencia de clase, ¿no? Es un Lukács, a ver, es un libro fundamental para la historia del marxismo y para su actualización contemporánea. Pero la base del pensamiento marxista en filosofía es Engels. En textos como el Ludwig Feuerbach y el fin de la ideología clásica alemana, el Anti-Düring, ¿no? Y la dialéctica de la naturaleza, además de otras obras de Engels, aparte de las de Marx, están las bases para el desarrollo posterior y contemporáneo de la relación entre marxismo y filosofía. Esta formulación es importante porque tiene que ver con la construcción del pensamiento marxista, ¿no? Si yo digo que Lukács es la base, es el principal filósofo marxista después de Marx, entonces el lugar de Lukács en ese proceso de construcción y actualización del marxismo es distinto. Lukács no puede ser la base del proceso actual, la lectura de historia y conciencia de clase de la obra completa de Lukács, no puede ser la base del proceso contemporáneo de actualización del marxismo, porque, por lo menos el de historia y conciencia de clase, el marxismo de Lukács en este libro es un marxismo todavía, digamos, peculiar, ¿no? Por ejemplo, la lectura que Lukács hace del Capital. La lectura que Lukács hace del Capital, lo voy a poner de otra manera. La exposición de conceptos y análisis marxistas que hace Lukács en Historia y Conciencia de Clase está en Marx. La lectura de Lukács sobre Marx
sin embargo, es una lectura unilateral, sesgada, parcial, ¿no? Por ejemplo, Historia y conciencia de clase es una crítica feroz del capitalismo, y muy importante, como insumo para la actualización de la tradición marxista. Pero es sesgada y unilateral. Para Marx y para Engels, el capitalismo no es pura irracionalidad. Para Marx y para Engels, el capitalismo es contradictorio, lo cual quiere decir que junto al lado siniestro, funesto del capitalismo, la explotación del trabajo humano principalmente, y la incorporación de formas de opresión precapitalistas, ¿no? Como el racismo, el patriarcado, etcétera, etcétera, el capitalismo, sin embargo, también tiene otro costado. Es un costado luminoso, ¿no? Es decir, el costado al que se refieren Engels y Marx en los primeros apartados del Manifiesto Comunista, que es una oda al capitalismo. Cuando dice que el capitalismo provoca una transformación social revolucionaria en el mundo europeo, ¿ah? Del siglo XVI en adelante. Cuando dice que el capitalismo nada menos crea las condiciones para la emancipación humana. Cuando el Manifiesto Comunista dice que el capitalismo crea las condiciones para la emancipación humana, eso no es una pieza de retórica, es una afirmación categorial, analítica, histórico-social. El capitalismo crea las condiciones para la emancipación humana. Y eso tiene un sentido muy preciso. La diferencia entre el socialismo marxista y el utópico es que el marxismo funda las posibilidades de superación del capitalismo no en una ensoñación ni en una idea no localizada en el tiempo ni en el espacio, sino que funda su análisis de la posibilidad de superación del capitalismo en las posibilidades efectivas creadas por el capitalismo, ¿no? Toda la superación del capitalismo pasa por las condiciones reales efectivas creadas por el capitalismo. Nunca hay que olvidar una parte muy importante, no tengo tiempo para desplegarme en eso, para dedicarle a eso, pero en los Grundrisse, los fundamentos de análisis del capitalismo no publicados por Marx, hay un segmento de unas 4 o 5 páginas en el segundo tomo del siglo XXI, por lo menos en la edición del siglo XXI en castellano, de los Grundrisse, donde Marx habla del famoso general intellect, ¿no? El intelecto general, él usa la expresión en inglés, ¿no? Que es básicamente el desarrollo del conocimiento y la ciencia bajo el capitalismo, que también tiene una relación contradictoria. El capitalismo impulsa el desarrollo científico, pero en el mismo movimiento cancela sus posibilidades más críticas, ¿no? Pero impulsa el desarrollo del capitalismo, ¿no? Marx no era, ni Engels, partidario de la ideología del progreso, pero hay un avance en el capitalismo. Es decir, acá, a la hora de estudiar la performance, el desempeño histórico del capitalismo, conviene recuperar la fórmula de Hegel de la astucia de la razón o la de la historia avanza por el lado malo. No importa, y esto es importante, para el marxismo, a pesar de todas las lacras del capitalismo, ¿no? De los crímenes, de la gente que padece, todo el sufrimiento social que el capitalismo produce, sin embargo, Marx y Engels, el marxismo en general, son capaces de identificar el hecho de que el capitalismo produce un avance. Un avance en las fuerzas productivas, en las capacidades humanas, ¿no? Tanto en el ámbito secularizando. El capitalismo seculariza y racionaliza el mundo en el que vivimos, ¿no? Todos los sólidos se disuelven en el aire. Y las más antiguas autoridades tradicionales pierden su base de apoyo. Es decir, el capitalismo tiene un impacto de transformación social que no puede llevar a término porque justamente se apoya en la propiedad privada de los medios de producción de riqueza y en la explotación del trabajo humano, además de las otras formas de opresión. Entonces, este carácter contradictorio del capitalismo es lo que no está presente en Historia de Conciencia de Clase. Historia de Conciencia de Clase desarrolla una crítica feroz del capitalismo, pero unilateral desde el punto de vista de la tradición de pensamiento marxista, de la forma marxista de pensar el problema, ¿no? Hay núcleos duros en el marxismo. El marxismo es una corriente de pensamiento abierta que dialoga críticamente, pero que tiene núcleos duros y elementos ontoepistemológicos
que son fundamentales para su perspectiva y que han resistido el paso del tiempo y de la crítica, de la prueba de los hechos y de la crítica hostil, y que hay que defender y mantener. Para poder desarrollar, el marxismo debe dialogar con lo mejor del pensamiento, pero defendiendo sus fundamentos y sus núcleos duros, aquellos elementos aquellos núcleos duros que han conseguido resistir a la crítica y a la prueba de la historia. Entonces, este es básicamente el núcleo de mi aproximación crítica a Historia y Conciencia de Clase. Un libro fundamental, de un autor fundamental, pero que tiene limitaciones, como dice un especialista muy importante en Lukács, Miguel Veda, ¿no? A Lukács hay que aproximarse, mostrar respeto por Lukács quiere decir aproximarse de manera crítica, para establecer, ¿no?, las virtudes, las fortalezas y también las limitaciones, ¿no? Hay un elemento muy importante en la aproximación, Historia y Conciencia de Clase tiene, según los principales especialistas, el consenso general, tres aspectos fundamentales, ¿no? Tres cuestiones que fundamentalmente desarrolla el texto, que son la dialéctica hegeliana, lo que llame la dialéctica hegeliana, el tema de la conciencia y el tema de la cosificación. Quiero encaminarme al final de esta charla, dejando para un cierre alguna pregunta u observación, enfocarme en estos aspectos, ¿no? La dialéctica, el problema de la recuperación de la dialéctica hegeliana, el tema de la conciencia, el tema de la cosificación. Lo voy a tener que decir rápido porque ya tengo, creo que, una hora en esta actividad. Entonces, en los próximos 10 minutos espero poder redondear esto. Sobre la dialéctica hegeliana ya he hablado, ¿no? Ya me he referido a eso. Lukács pone mucho empeño, mucho énfasis en presentarse como el rescatador de Hegel dentro del marxismo. Esto es una afirmación que hay que tomar también con paños fríos, con paños calientes, ¿no? Con pinzas, porque para algunos comentaristas da la impresión de que antes de Lukács la relación de Hegel con Marx había sido sepultada bajo una montaña de mecanicismo, positivismo, etcétera, etcétera, lo cual es economicismo, lo que es un poco raro, porque uno se pregunta cuando lee estas afirmaciones, ¿en quién están pensando? Si están pensando en Lenin, si están pensando en Trotsky, si están pensando en Rosa Luxemburg, si están pensando en Bukharin, si están pensando en Plejánov, ¿no? Hay acá un elemento que es muy importante y que no puedo dejar pasar, que es la imprudente y descaminada crítica de Lukács, ¿no? El empeño de Lukács con la crítica a Engels en Historia y Conciencia de Clase. Casi todas las menciones críticas de Lukács a Engels acabaron teniendo mal destino, ¿no? Críticas totalmente, formas muy burdas y prosaicas de entender a Engels, críticas caprichosas a Engels, ¿no? Hay que decir, no hay tiempo para mucho, pero hay que decir que con Lukács se inaugura esta manía de inventar un Engels de paja, un muñeco de paja con la cara de Engels para pegarle a Engels. Lo curioso de esta inclinación de algunos importantes autores marxistas o cercanos al marxismo, incluyendo a Sartre, ¿no? Pero también de la Volpe, ¿no? Y algunos frankfurtianos, de polemizar con un muñeco de paja con la cara de Engels. Lo curioso de esto es que la mayoría de los autores que se encaminaron en esta crítica, en esta polémica sin sentido con Engels, acabaron abandonando el marxismo. Acabaron abandonando el marxismo, porque en realidad muchas de estas críticas, estas objeciones con poco fundamento que se le hacen a Engels, en realidad chocaban con posturas que el mismo Marx había defendido, ¿no? Por ejemplo, no tiene sentido desconocer que el Anti-Düring fue redactado con la colaboración de Marx. De hecho, Marx es responsable de un capítulo, si mal no recuerdo, el capítulo 10 sobre la economía. Lo redacta Marx.
y cualquiera que tenga cierto conocimiento de la relación entre Marx y Engels a lo largo de 40 y tantos años, y la correspondencia, el flujo epistolar, sabe toda la influencia que tuvo Engels en la elaboración de la crítica de la economía capitalista, y también la participación de Marx en los escritos de Engels, ¿no? Muchos de ellos elaborados con notas de Marx, ¿no? Entonces, esta manía de pegarle a Engels, relevación hacia Marx, ¿no? Y hacia el marxismo, se tradujo la mayor parte de las veces en descaminos con respecto al pensamiento marxista. Eso no quiere decir que Engels no sea superable, no sea criticable. Cuando digo que Engels es la base del desarrollo de la filosofía marxista, estoy asumiendo que evidentemente es la base, pero obviamente hay espacio para críticas, para actualizaciones, para precisiones, para correcciones, para discrepancias con Engels. Por supuesto, el desarrollo del pensamiento marxista, y así ha sido, ¿no? Se ha dado sobre la base de los aportes de los fundadores, que son fundamentales, pero corrigiendo, ampliando, superando, desechando cosas, ¿no? Pero manteniendo lo fundamental del planteamiento, ¿no? Porque ha resistido a la crítica y ha mostrado su poder explicativo, ¿no? Entonces, decía, el tema de la dialéctica y de la relación con Hegel en la historia de conciencia de clase es también problemático porque Lukács se apunta básicamente a un cierto en Hegel, dejando olvidado otro aspecto de Engels, que Hegel, que es fundamental, que es toda la dialéctica de la naturaleza. Esto es importante porque en el pensamiento marxista la relación con la ciencia ha sido siempre importante. Todos los grandes pensadores marxistas se ocuparon del desarrollo de la ciencia contemporánea. El marxismo tiene una fuerte relación con la ciencia contemporánea, más allá de las críticas ontoepistemológicas y teórico-metodológicas, pero una fuerte relación con la ciencia contemporánea, porque los éxitos de las ciencias naturales y de la ciencia contemporánea cimentaron el retorno de la filosofía materialista, del materialismo como filosofía, y también del desarrollo de la dialéctica. Nunca hay que olvidar que el retorno del pensamiento dialéctico, con sus limitaciones en Kant, está en relación con el desarrollo de la ciencia contemporánea. Y eso es más claro aún en Hegel, donde la biología y la historiografía de su época cumplieron un papel importante en su elaboración de el método dialéctico, de la perspectiva dialéctica. Pero en el desarrollo del pensamiento marxista, todos los grandes pensadores marxistas han tenido muy presente el desarrollo científico, ¿no? Porque es una base fundamental para el futuro de la humanidad. Hay que decirlo con todas las palabras. Hay un gran potencial emancipatorio en la ciencia contemporánea, ¿no? El pensamiento científico, la investigación científica, el conocimiento científico es el punto más alto de la evolución del espíritu humano, ¿no? De la conciencia y la subjetividad humana, ¿no? Es el conocimiento crítico racional, por lo menos potencialmente, del mundo en el que vivimos, ¿no? No se puede exagerar la importancia de la ciencia, que es la dimensión más elevada, repito, del espíritu humano, ¿no? Que la ciencia contemporánea se haya desarrollado bajo un marco de relaciones sociales capitalistas, eso condiciona sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Pero incluso en el marco del desarrollo, en el marco capitalista, la ciencia contemporánea ha sido fundamental. Liberada, la tarea que se plantea es liberar el conocimiento científico de las hipotecas de la modernidad burguesa. La ciencia, el conocimiento científico, es la cumbre de la actividad práctica humana, orientada conscientemente y elaborada crítico-racionalmente. El sujeto que alcanza la sustancia, parafraseando a Hegel. En esto consiste el enorme potencial emancipatorio de la ciencia, así como, también, el carácter contradictorio de su lugar en el capitalismo. Por un lado, contribuye objetivamente a crear las condiciones para la emancipación humana.
Por otro, su mercantilización permite su instrumentalización como medio de dominación, además de su utilización en la creación de fuerzas destructivas. Lukács tiende a subvaluar este aspecto. Casi todas las menciones a lo científico en Historia y Conciencia de Clase son negativas, ¿no? No se ocupa del problema del desarrollo científico. Tiene una visión de la ciencia natural muy esquemática, muy pobre. Dice que la ciencia burguesa, comillas, es toda de lo inmediato, lo cual no es correcto. Lukács obvia el aporte no positivista de Darwin, de Einstein, de los cuánticos, de la teoría de sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? De la teoría de las placas tectónicas. Hay un libro publicado por Ted Grant y Alan Woods en la década pasada, en la primera década del siglo XXI, que tiene como título Razón y Filosofía, Razón y Revolución, Filosofía Marxista y Ciencias Modernas, que es una recuperación de las relaciones que hay entre el marxismo como filosofía y los fundamentos ontoepistemológicos de la ciencia contemporánea. Para decirlo en una sola frase, la ciencia contemporánea es en sus fundamentos, conscientemente o no, reconocidamente o no, materialista y dialéctica. Lo mejor del conocimiento científico de los últimos 200 años tiene un fundamento materialista y dialéctico, lo reconozcan o no. Y que en algunos de los principales investigadores científicos, pensadores, se ha hecho consciente, digamos. Sobre el problema de la conciencia, voy terminando, sobre el tema de la conciencia, hay que decir que Lukács construye en su análisis del tema de la conciencia una noción como la conciencia atribuida, que es básicamente una especie de tipo ideal weberiano, que sin embargo en Weber se sustancializa, se hipostasia, se transforma, combinado con los elementos neorrománticos y con el revolucionarismo, el izquierdismo político de Lukács en la época de Historia y Conciencia de Clase. El tema de la conciencia asociado al proletariado da lugar a una especie de mesianismo proletario, ¿no? La noción de conciencia atribuida tiene fuertes rasgos metafísicos, porque es un tipo ideal sustancializado, es decir, casi nadie puede alcanzar, las grandes masas de la población trabajadora no pueden alcanzar ese nivel. El concepto de conciencia para sí en el marxismo, de conciencia de clase en el marxismo, de conciencia para sí, está vinculado no con el problema categorial. Es decir, uno de los problemas de Lukács es que piensa y funciona como un filósofo convencional, profesional. Piensa los problemas sobre la base de jugar con conceptos. Un teórico marxista, ¿no? El estilo de construcción de pensamiento de un teórico marxista es más bien, ¿no?, construir un marco teórico-metodológico ontoepistemológico para examinar el proceso de la realidad. Entonces, el problema con Lukács y de Historia y Conciencia de Clase es que hay una serie de nociones que tienden a hacerse metafísicas, a hipostasiarse. Conciencia atribuida es uno de ellos. La dimensión que adquiere el proletariado en Historia y Conciencia de Clase también tiene rasgos de esto, asume una cierta dimensión de mesianismo proletario. Y el problema fundamental en la cuestión de la dialéctica es que Lukács la piensa en relación con el momento político. La preocupación de Lukács en Historia y Conciencia de Clase no es la dialéctica como método de conocimiento o como guía para el conocimiento y la realidad, y el método para construir, como dice Engels, como dice Engels en una famosa fórmula. El problema de Lukács es la dialéctica, lo que él llama dialéctica revolucionaria. Es decir, el problema de Lukács en Historia y Conciencia de Clase es el problema de la revolución, el problema político, no el problema de teoría del conocimiento, que es a lo que se refieren Engels y Marx cuando hablan de dialéctica, ¿no?, en su aproximación filosófica. De ahí una de las críticas infundadas que Lukács le hace a Engels. Lukács está demasiado metido en este asunto de lo que él llama la identidad sujeto-objeto, que también es un elemento con fuertes tonos metafísicos en Lukács, porque en la perspectiva marxista, y esto hay que decirlo claramente, no hay identidad de sujeto-objeto.
hay interpenetración dialéctica. Y su más alto nivel es el conocimiento científico. El máximo desarrollo, entonces, en la tradición, en la corriente marxista, la relación entre sujeto y objeto es una relación de tensión, de interpenetración tensionada, conflictiva. El sujeto no se diluye en el objeto, ni tampoco puede agotar el objeto como pensaba Hegel. No hay sujeto-objeto idéntico. Lo que hay es una constante aproximación, ¿no?, en la cual el sujeto busca alcanzar el objeto, ¿no?, y hay una tensión y una lucha permanente, ¿no? Como decía Hegel, el conocimiento es infinito porque el objeto es infinito. Y en el caso de la relación sujeto-objeto, así como la relación de totalidad y génesis, no hay relación idéntica. Lo que hay es tensión, ¿no? El sujeto no puede agotar el objeto. Lo contrario es una concepción idealista. Marx parte, como Hegel, de la producción de lo concreto por el pensamiento, de la construcción del conocimiento por los seres humanos y de la práctica como criterio objetivo de verdad. Es decir, como dice Moreno en Lógica marxista y Ciencias modernas, Marx parte de la desigualdad permanente entre el objeto y el sujeto, incluido el pensamiento, para exigirle al conocimiento que pruebe su verdad en la realidad. Cuando Hegel se opone al dualismo kantiano de la cosa en sí incognoscible por el sujeto, lo que afirma es que el sujeto puede alcanzar el objeto, ¿no?, porque puede conocerlo, hacerlo concepto. Hegel es un hiperracionalista, pero hoy sabemos que el conocimiento avanza mediante aproximaciones sucesivas al objeto. De ahí su valor objetivo. Pero no hay verdades absolutas, porque el conocimiento es una relación dinámica y abierta. Entonces, para ir terminando con la cuestión de la cosificación, habría que decir ya para terminar que aquí también hay problemas, porque Lukács tiende a identificar cosificación con fetichismo de la mercancía, ¿no? Marx habla de mistificación económica, del mundo económico, ¿no? Mientras cuando Marx se refiere a fetichismo de la mercancía, está hablando del mundo del trabajo, de la separación de los productores, de los medios de trabajo, y cómo el producto de su trabajo se vuelve la obra se vuelve contra el obrador, ¿no? Contra el productor, contra el trabajador asalariado, ¿no? Productor de la riqueza. El trabajador asalariado produce riqueza, pero no controla esa riqueza, porque no controla los medios de trabajo. Y esto es la base de la alienación desde el punto de vista de Marx y del fetichismo de la mercancía, porque la mercancía se autonomiza y lo que debiera ser relaciones entre seres humanos se transforma en relaciones entre cosas. El concepto de reificación en Lukács es diferente, ¿no? Es una extrapolación del concepto de Marx, ¿no? Lukács lo transforma en el fenómeno fundamental de la sociedad capitalista, ¿no?, que constituye la sociedad capitalista y las individualidades. Por eso habla de conciencia cosificada. Entonces, a Lukács la noción de cosificación, que es muy importante y que es útil estudiarla, pero con el problema de que se le extrapola, se le sobredimensiona, se le hipertrofia, ¿no?, y lo coloniza todo. Y entonces el problema es cómo escapar de la cosificación. Un problema que uno, cuando revisa el concepto de cosificación de Lukács, es cómo se escapa de la cosificación, ¿no? Y hay varios momentos en el texto donde Lukács parece creer que la manera de escapar de la cosificación es la reconstrucción de la unidad sujeto-objeto, es decir, escapar de la inmediatez. Pero Lukács da una solución filosófica, conceptual, idealista, ¿no?, formal del problema. En el marxismo, de corriente principal, la superación de la alienación y del fetichismo pasa por la actividad práctica,
y concretamente por la actividad práctico-política de transformación. Entonces, es el momento de la praxis. Lo que define la dialéctica histórica en el marxismo no es el sujeto-objeto idéntico, ¿no? La conciencia atribuida, alcanzar la conciencia atribuida, sino la praxis política, la praxis social, perdón, la praxis social. Y en el caso de la lucha por el socialismo, la práctica política. Pero en la sociedad es la praxis social. Es curioso que en todo el texto de Historia y Conciencia de Clase prácticamente no aparece la noción de negación, de negatividad, y poco, solo al final, de práctica, pero no es un elemento fundamental en la obra. Bueno, entonces, hay que decir que Lukács se equivoca. Bueno, Lukács plantea que lo principal de la teoría marxista y la dialéctica es el concepto de totalidad, pero la mayor parte de los pensadores marxistas, y el mismo Hegel, parten de que es no solo totalidad, sino totalidad y génesis a través de negaciones. El método dialéctico no es solo totalidad, es totalidad y génesis a través de mediaciones. El momento de la negación es fundamental, junto con el de totalidad. Entonces, bueno, hay muchos más elementos, cosas que se quedan por fuera. Yo he querido centrar mi intervención en una crítica de los aspectos que desde un punto de vista marxista son más discutibles en Historia y Conciencia de Clase. Yo no era mi intención ni ensalzar ni desautorizar a Lukács, simple y sencillamente realizar una aproximación desde una perspectiva marxista general para tratar de recuperar los aspectos más valiosos, ¿no? Termino diciendo que la obra de Lukács, Historia y Conciencia de Clase, y el resto de su trayectoria son fundamentales para el pensamiento marxista, para su actualización, y más allá del marxismo, ¿no? Como una contribución al pensamiento general, pero necesitan una lectura crítica para, como se ha dicho muchas veces, establecer qué está vivo y qué no en el pensamiento de Lukács, y específicamente en Historia y Conciencia de Clase. Bueno, agradezco la oportunidad y la paciencia, las dificultades del comienzo, y estoy abierto a cualquier observación, duda que tengan a bien formular. Muchas gracias. Gracias, querido doctor Roberto Ayala. Bueno, le comento que la sesión ya lleva 1 hora y 35 minutos. Bueno, estos temas no se pueden abordar brevemente, y agradecemos el enorme esfuerzo que ha realizado el doctor Ayala de ponernos en contexto y también de hacer una lectura crítica de esta obra. Bueno, agradecemos a todos los que se han conectado por YouTube. Hay bastantes saludos aquí. No hay ninguna pregunta. Creo que este material es para estudiarlo. Queda aquí, ya mucha gente lo verá en diferido posteriormente. Y bueno, solamente para terminar, bueno, agradecer nuevamente al doctor Ayala por esta magnífica exposición, y nos demuestra que Historia y Conciencia de Clase es una obra clásica, es decir, que cada cierto tiempo podemos desempolvarla y hacerle varias lecturas desde distintos enfoques. Creo que uno de los objetivos de estas conferencias es ayudar a establecer una agenda de investigación crítica, y estos autores y estas lecturas van encaminadas a eso. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Solo quería agregar que evidentemente mi contribución de hoy hay que colocarla en el marco de las otras dos, y yo estoy seguro de que las personas interesadas en el tema van a poder encontrar un cierto equilibrio en los distintos planteamientos y distintas aproximaciones. Otra vez, muchas gracias a Ariel y también al profesor Beluche por esta invitación, al CIFU, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Será hasta la próxima. Nos vemos.